Hablemos de comunicación política, la responsabilidad de las palabras equivocadas. En comunicación política se dice que en ocasiones la forma es tan o más importante que el fondo, pero cuando la forma se utiliza para desviar la atención del fondo, se corre el riesgo de generar una crisis aún mayor a la que se deseaba evitar. En este caso, esto ha sido el caso que ha sucedido recientemente a dos importantes políticos en Colombia. Ellos son el ministro de la Defensa, Diego Molano, y la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López. Veamos el primer caso. El pasado 2 de marzo, el ejército de Colombia realizó un bombardeo en el departamento del Guaviare a un presunto campamento de un grupo armado organizado residual, como les llaman hoy día a los disidentes de la FARC, donde se supone que estaba alias Gentil. Las primeras informaciones que se conocieron 8 días después de los acontecimientos dan cuenta de que había por lo menos 10 menores de edad, niños entre 9 y 16 años en ese campamento. Al día de hoy solo se ha confirmado el caso de una menor de 16 años y las autoridades competentes aún no se pronuncian. Ahora, el caso es que en las declaraciones del ministro de la Defensa, Diego Molano, al ser indagado por la prensa sobre la presunta presencia de menores de edad en el campamento bombardeado, afirmó lo siguiente, abro comillas: estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usaba a los jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Cierro comillas. Con esta respuesta, además de evitar pronunciarse si había o no menores de edad dados de baja, justificaba el ataque, pese a que, tanto internacional como nacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por el Estado colombiano en el año 1991, garantizaba la protección de los derechos mínimos de los menores. En igual sentido, el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño incentiva la creación de mecanismos de protección con el fin de evitar la vinculación forzosa al conflicto por parte de los menores. En general, la legislación colombiana establece que los menores de edad que participen en el conflicto armado en cualquier condición son víctimas del conflicto, no actores del mismo. Salta entonces una duda, si las declaraciones del ministro ratifican o no la política del presidente Iván Duque, quien desde la campaña electoral habló de la paz con legalidad, hecho que estaría muy lejos de los términos y condiciones y los protocolos de los protectores de los derechos de los menores, o de los pactos de los acuerdos de paz firmados por el Estado colombiano durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Por otra parte, la afirmación de, abro comillas, la paz con legalidad, cierro comillas, se traduce mediante un hilo muy delgado, que, ¿acaso la paz firmada por el Estado colombiano es ilegal? Más allá de esto, llevaría al desconocimiento del conflicto armado, lo que a su vez significaría que el no reconocimiento de la aplicación del derecho internacional humanitario. Con lo que surge entonces una nueva pregunta: si las acciones desarrolladas por las fuerzas militares y de policía en el territorio colombiano no son actos de guerra, entonces ¿podrían ser considerados ataques injustificados contra la población? Lo que podría, en todo caso, exponer esta paradoja: el no reconocer el derecho internacional humanitario generaría a su vez mayor vulnerabilidad de las fuerzas militares. En fin, son muchas las interrogantes que genera este caso, pero como lo planteamos al principio, la forma como se utilizan las palabras tratando de desviar la atención del fondo, sin detenerse a pensar en los efectos que genera no solo en la población, sino posteriormente trae las repercusiones y las responsabilidades para los propios autores. El otro caso es el de la alcaldesa de Bogotá. Las polémicas declaraciones de la burgomaestre se dieron tras el asesinato de un policía en un tiroteo la semana pasada, donde asumió las competencias de ente acusador, fiscal, y de juzgador, juez, sin previo debido proceso contra personas de nacionalidad venezolana de haberlos perpetrado. La polémica viene además precedida de otras declaraciones xenofóbicas que había expresado la mandataria en reciente pasado,
también contra desplazados venezolanos, con lo cual dio un giro en su discurso respecto a la migración desde su campaña electoral en 2019. Ahora bien, los actos de discriminación, hostigamiento y xenofobia chocan con la realidad, ya que varios estudios recientes, como el del Instituto de Política Migratoria, evidencia que en América Latina los migrantes no son los principales impulsores de crimen, y las cifras en Colombia así lo demuestran. En Bogotá, según las cifras de la propia policía, solo el 2% de los delitos son cometidos por migrantes venezolanos. Sin embargo, el aumento de los comentarios negativos en las redes sociales contra esta comunidad creció en más de 500% después de las declaraciones de Claudia López. Es absolutamente condenable el asesinato y es necesario que caiga sobre el asesino todo el peso y el rigor de la ley, pero la irresponsabilidad de las palabras de López ha aumentado los riesgos de una población ya altamente vulnerable. De nueva vuelta, la forma busca tapar el fondo, y el fondo es que en las últimas mediciones de opinión pública la imagen positiva de la alcaldesa ha caído y sus negativos han aumentado. Así que al mostrarse en este discurso evidencia una de dos situaciones. La primera será un tema de convicción personal, o la segunda trata de desviar la atención sobre su caída en las encuestas. Estos son ejemplos de lo que las palabras equivocadas en boca de gobernantes pueden causar. Lamentablemente, su uso solo contribuye al aumento de la estigmatización y la hiperpolarización. Nada que enorgullezca a una sociedad del actuar de sus líderes. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, será un gusto leer y escuchar sus comentarios. Así que síganme en mis redes sociales para que sigamos dialogando sobre esto y otros interesantes temas. Nos vemos.